Cuando inicié la práctica letrada sobre el tarot, no imaginaba que terminaría explorando un universo tan complejo y silencioso. Mi propósito era comprender cómo una lectura de cartas puede convertirse en una forma de lectura del mundo. Y en esa búsqueda conocí a la señora María, una mujer que ha hecho del tarot una práctica íntima y discreta. Bueno, es algo muy discreto, pues es algo que es muy difícil de comprender para las personas. Entonces yo lo manejo personal y muy pocas personas saben de esto. La conversación con ella me permite entender que detrás de cada lectura hay algo más que una práctica. Hay una historia, una trayectoria de vida y una forma particular de conocimiento. Las lecturas del tarot que hace María ocurren en su casa o en el lugar donde se encuentra la persona interesada, a veces incluso por videollamada. No necesita escenarios ostentosos, basta con un mazo de cartas, unas velas y el silencio. Bueno, hay diferentes cartas o mazos, velas, esencias, todo para llevar a un momento de tranquilidad y concentración, ¿no? Para poder describir lo que uno capta en ese momento. Me impresionó la manera en que convierte cualquier espacio en un lugar de concentración y conexión. Para ella, el tarot no es un espectáculo, sino una conversación con lo invisible, una lectura simbólica que exige calma y respeto. Dice que es una práctica que mantiene reservada, porque sabe que pocos la comprenden. Sin embargo, reconoce que las redes sociales han dado visibilidad a esta práctica, aunque en su entorno todavía existen prejuicios. Creo que no es igual de valorada frente a otras ciencias, porque todavía hay mucho tabú en ello, porque no hay el conocimiento suficiente para poderlas entender. Entonces, todavía falta mucho. Su interés por el tarot nació de la curiosidad. Escuchaba a personas cercanas y comenzó a investigar por su cuenta, leyendo libros y, más recientemente, siguiendo a tarotistas de distintas partes del mundo a través de Internet. Bueno, mi interés personal fue porque escuché hace algunos años hablar sobre el tema de personas cercanas, entonces eso me llamó mucho la atención, la curiosidad, ¿no? Eso pues me llevó a investigar, a leer libros, sí, y hoy en día pues por medio del internet. En sus palabras entendí que leer cartas no es adivinar el futuro, sino descifrar un lenguaje simbólico que se nutre de la experiencia y del lapso del tiempo. Durante la entrevista noté cómo su relación con el tarot tiene también su carácter profundamente humano. Lo practica para ayudar a otros a encontrar claridad y tranquilidad frente a sus temores. Buscar respuestas a inquietudes que uno siempre tiene, ¿no? Dudas que hay sobre el futuro, sobre todo. Muchas veces también temores que uno o la persona tiene y quiere saber si de pronto se halla con alguna solución o una ayuda. Cuando lee para sí misma, admite que el proceso se vuelve más confuso, porque las emociones personales infieren. En cambio, al hacerlo para otros, siente una distancia que le permite ver con más objetividad. Bueno, creo que es más difícil para sí misma porque uno tiene muchas personas alrededor y entonces uno se puede confundir en sus características, ¿sí? En cambio, para otra persona, como uno no conoce quién está alrededor de ella y ahí le sale a uno, digamos que personajes, ¿cierto? Que uno se los puede especificar a ellos, entonces creo que es más fácil poder identificar eso para otras personas. Me pareció hermoso cómo en cada tirada hay una intención de acompañar,
de compartir luz en medio de la incertidumbre. Sí, sí, porque al comienzo uno es el que habla, luego ya hay intercambios, ¿cierto? Porque empiezan las preguntas, las dudas, entonces ahí van las respuestas, entonces sí la hay. Esa combinación entre lo tradicional y lo digital muestra cómo el aprendizaje no se detiene. El tarot nunca termina, me dijo, con la convicción de que ha hecho de su búsqueda una forma de vida. En sus palabras entendí que leer cartas no es adivinar el futuro, sino descifrar un lenguaje simbólico que se nutre de la experiencia y del lapso del tiempo. ¿Termina? No. Okay. Siempre va a estar porque eso es de las épocas remotas de antes de Cristo incluso. La señora María no se considera una maestra, pero su modo de hablar revela una sabiduría serena. Habla del don y la vocación como si fueran brújulas interiores que guían su interpretación. Cada lectura es distinta, dice, porque depende del momento, del tipo de pregunta y de la energía del consultante. A veces combina el tarot con la astrología o la meditación, creando un entramado de saberes espirituales que se tocan y se complementan. El don, creo que eso es un don que cada uno tiene, y la vocación, sí, entonces uno explota ese don y así se va formando y eso le genera a uno cada vez más interés para prepararse. Al terminar la práctica, comprendí que el tarot es también una forma de lectura letrada, un ejercicio interpretativo que requiere sensibilidad, intuición y conocimiento. Es un puente entre lo simbólico y lo real, entre el lenguaje y el silencio. María no solo lee cartas, lee a las personas, los tiempos y a sí misma. Y en este acto íntimo y profundo descubrí que leer, bien sea un libro o una carta, siempre implica mirarse por dentro.